Buenas tardes con todos y con todas. Hoy vamos a ver la sesión número 4. La sesión número 4 se refiere a lo que es el liberalismo y sus derivaciones, que es el liberalismo y el neoliberalismo. Es interesante porque esta corriente ideológica de teoría, que se deriva también de la teoría del liberalismo, está dada principalmente por responder la pregunta de la paz. Como nosotros habíamos visto en la clase anterior, el realismo y el neorrealismo se basa fundamentalmente en responder qué es lo que causa la guerra. Pero en contraposición a esta, el idealismo, y luego se derivará, insisto, en el liberalismo y el neoliberalismo, responde a la guerra de la paz. Y a diferencia del realismo, parte de una situación fundamental que es la condición humana. Si bien el realismo planteaba de que el hombre por naturaleza es competitivo, es depredador, es alguien que el poder regula las relaciones, para el idealismo y el liberalismo de Kant, en realidad la condición humana es una condición buena. Y al igual que el realismo, equipara con el Estado esta condición buena. Es importante entender que el idealismo kantiano usó que parte de la idea de que el ser humano es el buen salvaje. Este buen salvaje que comparte para sí la idea justamente de que no puede existir una sociedad sin paz, que no puede existir una sociedad sin respeto, que no puede existir una condición social o de un Estado sin derecho y obligaciones. Por eso es importante volver a recordar que el liberalismo debe ser parte de que los Estados, para que puedan tener esa paz, ese respeto, ese cumplimiento de derechos y obligaciones, hay un contrato social que se basa justamente en la voluntad de esta sociedad por generar límites de convivencia y también garantías para quienes hacen la nación. Y este contrato social parte de la idea de que el ser humano es bueno. Al igual que el contrato social para Kant, el escenario internacional plantea dos condiciones fundamentales. La una es que para él todos los actores en el escenario internacional buscan una sola situación, que es el interés común de la paz. Y para esto se requiere la convivencia pacífica. Entonces, mientras para el realismo la guerra es una condición connatural a la convivencia de los estados en el escenario internacional, y que más bien la paz son periodos irregulares de no competencia, para el idealismo es a la inversa. La condición del escenario internacional es la búsqueda de los intereses comunes alrededor de la paz. De hecho, de esta idea se derivan los estudios de paz, que principalmente, por ejemplo, la Escuela de Copenhague lo tiene, y que algunas corrientes siguen considerando que es la tendencia que el escenario internacional da. Pero por otro lado, el idealismo también, al igual que el contrato social, considera que esos intereses comunes no pueden darse exclusivamente con los sectores estatales, que si bien el Estado es una representación de una sociedad, y que además de esta representación también puede dividirse entre aquellos estados que tienen una condición de respeto hacia los otros, también incluye que hay actores que, sin ser estatales, influencian en el sistema internacional. Por eso, el idealismo es el primero que incorpora la pluralidad de actores en el sistema. Estos no necesariamente son estados, pero en un principio el idealismo tampoco planteaba la idea de que estos actores podrían ser transnacionales.
En todo caso, lo que sí plantea necesariamente es que existe una convivencia pacífica en el sistema, que no podría darse si no estuviera mediada por la cooperación y la complementariedad. La cooperación entendida como una forma altruista de uno de los actores de proveer experiencias a favor de otro, mientras que la complementariedad debemos entenderla como una forma de amalgamar intereses comunes. Esta convivencia pacífica, además, en el sistema, debemos entender que está absolutamente regulado por una dinámica y una convivencia, pero que no podría existir si no habría una norma y una justicia internacional. Y tal vez aquí es donde el idealismo y el liberalismo tiene ciertos vacíos que no lograr subsanarse, porque no considera, por ejemplo, que en realidad los actores estatales o los actores no estatales tienen una voluntad para poder cumplir o no la norma. Pero en cambio, si recordamos, para el realismo, las normas son el producto del ejercicio del poder. Las normas se acomodan de acuerdo al interés del más poderoso. Para el idealismo, en cambio, lo que hace es un escenario del deber ser. Hay una norma y una justicia internacional en donde todos nos vamos a obligar. En realidad, esto no ha logrado plasmarse en la historia, pero sí podríamos decir que es la vertiente más importante para poder considerar que es necesario tener organismos internacionales en el escenario internacional. Estos organismos internacionales no son más que el reflejo de una voluntad de los estados y de los actores no estatales de ceñirse a una norma de convivencia. Como siempre hago hincapié, no confundamos el sistema con los organismos, pero en este caso nos vamos a referir principalmente a los organismos. Y en este sentido, la búsqueda de este escenario internacional con organismos, vamos a decir que tiene dos causas. La primera es este derecho natural de lo justo, que es a la final lo que busca de alguna manera el legalismo a través de un derecho positivo y legal. En el caso del escenario internacional, tenemos dos niveles de poder lograr generar esta justicia a través del derecho positivo. El uno, que son aquellos convenios internacionales que se dan entre estados, que por lo general, y en esto tiene razón el idealismo, resuelven conflictos. Pongamos el caso del Perú con Ecuador, más de un siglo, se firmó unos acuerdos de paz, pero por otro también tenemos lo que genera la normativa de las organizaciones internacionales, y esto es el derecho positivo. Lo que sí debemos recordar es que este derecho positivo tiene un origen muy nuevo. Este derecho positivo no ha logrado tener digamos, una vigencia en todas las áreas. El mayor código que se ha podido tener es el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Pero el derecho internacional público nace justamente luego de la Segunda Guerra Mundial y termina siendo un conjunto normativo que regula la posibilidad de la guerra y de alguna manera genera ciertos límites. Estos límites, por ejemplo, no puedo atacar a los lugares donde hay hospitales, a la población que son niños, que son mujeres, que en realidad lo que hace es regular sobre la idea de bienes que por justicia y derecho natural no están en el conflicto de la guerra y deben ser preservados. En el derecho internacional privado, en cambio, está muy orientado a lo que es el tema del comercio, de las exportaciones, de las inversiones, pero en ninguno de los casos que ustedes pueden comprobar se trata
de normativas que prácticamente obligan a todos. No, para los dos se necesita ser signatario. Y es ahí, como digo, en donde el idealismo parte de la idea de creer que el Estado, al igual que la condición humana, busca condiciones igualitarias. Que esa individualidad yo la cedo ante una norma internacional y que va a haber una entidad internacional que vigile su cumplimiento. Esto porque es un espejo claro de lo que pasa entre el Estado y lo que podría pasar en el escenario internacional. Pero en realidad, en el escenario internacional, más allá de la Corte Interamericana o de la Corte de Justicia de la Haya, que además se decanta para casos específicos, no podríamos decir que hasta ahora se haya construido una normativa universal en donde los estados se obligan a la misma. Y por otra parte, no podríamos decir que en esta condición humana o igualitaria de los estados, todos pueden entrar en una negociación igual. Obviamente, estas paradigmas que la teoría idealista dice es porque en realidad se basan principalmente en este derecho natural que tiene estos parámetros de ética, de la conducta de una sociedad, y una moral donde hay prácticas individuales. Es en la moral donde hay una diferenciación para que los estados o los actores no estatales se obliguen a cumplir. Pensemos en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos y los convenios internacionales alrededor del medio ambiente. Estos, con el acuerdo de Kioto, estos, por ejemplo, no han sido suscritos por los Estados Unidos. A pesar de eso, sabemos, sobre todo a niveles de fondos privados, que existe un gran interés de su sociedad en colaborar en prácticas inclusive fuera de los Estados Unidos sobre el tema ambiental. Pero el Estado por sí mismo no es obligado. Entonces, es ahí donde existe una serie de críticas sobre el idealismo que generaliza estos intereses comunes que prácticamente se orientan a la justicia, a la ética, a la equidad, al castigo si no cumplo y a normas positivas. Porque en realidad no se puede quitar la anarquía del sistema. Y recordando un poco el realismo, la anarquía es uno de los elementos conceptuales que atraviesa todas las teorías de relaciones internacionales. La anarquía no es un desorden, es una falta de autoridad que regule la política. Y es ahí donde el idealismo prácticamente tiene una, digamos, una cierta crítica, ya que el derecho natural es facultativo. Puede ser que yo sea signatario de los derechos humanos, o como digo, en Naciones Unidas sea signatario de los temas ambientales, pero internamente no los pongo en práctica, porque en el caso del derecho positivo, áreas que no me interesan manejar. Y todo esto se da porque los estados son autónomos, porque el sistema es anárquico, porque no hay un gobierno que obligue a alguien a suscribir, a incorporar a sus legislaciones y a cumplir las mismas. Es importante además entender que de esta derivación de lo idealista y de ahí de lo liberal, nacen otras categorías que van a ser muy discutidas, como digo, a partir de lo que es el fin de la Guerra Fría y la década de los 90, inclusive. La una es la democracia liberal. La democracia liberal, entendida como la capacidad de elegir y ser elegido en un sistema transparente y de participación. La institucionalidad, que son los organismos internacionales que aparentemente regulan la convivencia de sus miembros.
La otra es la convencionalidad, que son estas normas, estos acuerdos. Por ejemplo, si soy signatario del papel de comercio en un país determinado. Pero además del idealismo, con el liberalismo, tiene también otro tema que es en ocasiones muy cuestionado, y es el hecho de considerar que si usted tiene una democracia, forma parte de un organismo internacional y además explica algunas normas, usted comparte valores políticos y tiene sistemas constitucionales similares. Y por lo general, para el idealismo, el liberalismo va a decir que si usted es un país democrático, en otro país democrático es muy baja la posibilidad que exista guerra. Y por eso es importante que estas democracias liberales se extiendan para mantener el sistema equilibrado y no permita la guerra ni la competencia. Si bien es cierto, en los años 90 esto ocurrió, ya que los paradigmas de libre comercio y aquellos que significaban la democracia participativa, transparente, liberal, se ha dado, se ha extendido, eso no ha podido evitar las nuevas guerras y las nuevas amenazas, dentro de las cuales está el crimen organizado. O inclusive no se logró, a pesar del control que se tuvo en Afganistán, o inclusive de varios estados en Medio Oriente, lograr la paz. Ese es un conflicto que no ha logrado tener una solución bajo la mirada que está quería, sino más bien se ha mantenido con la misma tensión y con la misma distensión que nos han tenido mirándolo casi más de un siglo. Por eso es importante para el análisis liberal constitucionalista que en realidad el escenario internacional está conformado por sociedades de estados. O sea, es un escenario que genera una sociedad de estados y actores nuestros. Y su necesidad de convivencia hace que se genere una institucionalidad internacional, lo cual son los organismos internacionales. Y a esto, además, no podríamos pertenecer a esta sociedad y a esta institucionalidad internacional si nosotros no aceptamos, firmamos y aplicamos una normativa internacional. Como digo, tal vez la fortaleza más grande que tiene el idealismo y el liberalismo es que justamente son quienes justifican, explican y además argumentan sobre la necesidad de los organismos internacionales en el sistema. Esto sí es una fortaleza de esta teoría, en donde prácticamente ninguno de las otras teorías ha mirado la necesidad de esta composición internacional como una vía para responder la paz. En la Guerra Fría, el liberalismo prácticamente no logró tener una preeminencia, ya que se trataba de una competencia militar entre dos grandes potencias con equiparación igual, los Estados Unidos y Rusia. Y obviamente la cooperación, la complementariedad, el comercio, estaba prácticamente condicionada a saber si era un tema de alianzas o un tema de enemigos. Pero a partir de los años 90 hasta prácticamente el 2001, el diálogo del liberalismo y del idealismo en el sistema fue el que predominó. Pensemos en la Unión Europea, que nace justamente en esta década. Pensemos en la Comunidad de Naciones, el Mercosur. Claro, no se logró dar el tema del área de libre comercio en las Américas. No se logró conseguir. Pero tenemos el NAFTA, con México, Estados Unidos, Canadá. Y curiosamente, hasta ahora, muchos de nuestros países siguen negociando el tema del Tratado de Libre Comercio como un eje para la convivencia y el desarrollo. El liberalismo, por otro lado, sí considera que al existir actores no estatales ya en el siglo XXI, que ya es un diálogo actual, considera la transnacionalidad de esto gracias a que
a que para el liberalismo el comercio, la democracia, la seguridad es un aspecto multidimensional. Y al tener multidimensionalidad, quiere decir que lo que hago yo en mi estado, en cualquiera de las áreas, afecta a lo. Y hay además una categoría que incorpora justamente el modelo de la fría, que es la categoría de lo interméstico, que significa que lo doméstico que bordea mi frontera puede trasladar su conflictividad a la frontera del otro país que es vecino. Entonces, si bien, como digo, tiene ciertas críticas sobre sí, es innegable que el liberalismo no puede ser dejado de lado para interpretar lo que significa el escenario internacional a partir de la tecnología, la incorporación de actores estatales, lo transnacional, lo internacional, pero sobre todo los organismos internacionales y la idea de bloques similares a través de la democracia. Esto es la clase de hoy. Como habíamos conversado, es importante que en la próxima clase ustedes, si tienen preguntas o inquietudes alrededor de cualquiera de las clases, lo tengamos previo al examen. Que tengan una buena tarde y no olviden hacer su trabajo de grado. Gracias.